Hola, buenas tardes a todos y todas. El día de hoy vamos a iniciar con el módulo 2. En el módulo 2 solo son dos temas, es un módulo muy corto, a diferencia del módulo 1. Y el primer tema es salud emocional. Los subtemas son estrategias de autorregulación emocional y reacciones ante mis sentimientos. Les voy a pedir que vayan realizando las actividades que voy a ir mencionando si es que en clase no las hemos realizado, ¿sale? La primera actividad es la actividad diagnóstica módulo 2. Así es que por favor en tu cuaderno anota actividad diagnóstica módulo 2. Ok. Vas a hacer una lista de cotejos solo con dos criterios y el primer criterio es respondí todas las preguntas y ya tú contestas sí, no. Y el segundo criterio es respondí cada una de las preguntas de acuerdo con lo que yo creo o de acuerdo con mi percepción. Recuerda que es un examen diagnóstico, una actividad diagnóstica, entonces es lo que tú ya sabes. Y las preguntas son las siguientes. La primera, ¿por qué es importante reconocer las emociones? Segunda, ¿cuál es la técnica que mejor te sirve para manejar la ira? Tercer pregunta, ¿cuáles son las emociones que mejor reconoces? Y pregunta número cuarta, en tus palabras, describe cuál es la inteligencia emocional o a qué se refiere la inteligencia emocional. Esta es la actividad diagnóstica, te voy a pedir que la respondas. Ok. Y ahora sí, vamos a iniciar con el tema. Como ya saben, el tema se llama salud emocional y para este tema es muy importante que identifiquemos qué es una emoción. Una emoción es una reacción que cada uno de nosotros tiene ante diversas situaciones, ante diferentes situaciones que se nos presentan en nuestra vida, en nuestro contexto, etc. Cada uno de nosotros presenta diferentes emociones porque no todos nos afecta de la misma manera cierta situación. Por ejemplo, alguien ve a un perrito en la calle y puede que su emoción sea como que o le sea indiferente. Y alguien más ve a un perrito en la calle, es una situación y reacciona. ¿Cómo reacciona? Con tristeza y aparte tiene una manera de actuar, le da comida, le llama, lo acaricia, etc. Es una misma situación. Sin embargo, cada uno de nosotros reaccionamos diferente ante esta misma situación. Y lo mismo pasa, o sea, ante las situaciones, las emociones que presentamos nosotros son diferentes y también el nivel va cambiando. Algunos los vivimos con mayor intensidad y algunos con menos intensidad. Pero de acuerdo a Daniel Goleman, que es un autor muy importante que habla sobre emociones y autorregulación emocional, dice que la raíz de la palabra emoción deriva de motere, que significa que hay una tendencia a actuar. Es decir, que ante una emoción siempre vamos a actuar de alguna manera. Y de acuerdo al diccionario de Oxford, al diccionario de inglés de Oxford, nos dice que la emoción es cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión o cualquier estado mental vehemente o excitado. Todos hemos vivido alguna emoción, todo el tiempo estamos expuestos a tener ciertas emociones, entonces yo creo que ustedes ya saben perfectamente qué es una emoción y lo vivimos día a día, pero aquí están las definiciones. Ahora, muy bien, ahora, las emociones tienen diferentes o vienen de diferentes familias. Podemos investigar o darnos cuenta de que existen muchas emociones. Sin embargo, las agruparon y de esas agrupaciones formaron familias y miembros. Te voy a explicar. Por ejemplo, todas las que tenían las mismas características o características similares las agruparon y las tomaron como miembros de una familia, que es la que más resaltaba o la que más identificábamos. Por ejemplo, digamos que está la familia García. Y en la familia García, todos los que forman parte de esa familia, que es Mónica García, Pati García, Luisito García, Ángel García, etcétera, tienen características en común. ¿Cuáles son esas características en común? Puede ser el cabello, la estatura, el color de piel, el color de ojos, etcétera.
Pues lo mismo hicieron con las emociones. Todos los que tenían características similares, todas las emociones que tenían características similares, las agruparon y las convirtieron en una familia. Así es que vamos a ver las 8 familias que existen de las emociones. Vamos a ver cuáles son sus integrantes y cómo se llama la familia. La primera familia se llama ira y los miembros de esta familia, es decir, los integrantes que comparten características similares, son la furia, el ultraje, el resentimiento, cólera, exasperación, indignación, aflicción, acritud, animosidad, fastidio, irritabilidad, hostilidad. Y en algo ya patológico, cuando hablo de patología, quiere decir que ya no son emociones que caen en la normalidad o que es algo normal, sino que si alguien ya sufre este tipo de emoción, pues debe de acudir ya con un especialista, en específico con un psiquiatra o con un psicólogo. Cuando una persona es muy violenta o tiene un odio patológico, o sea, unas ganas de hacerle daño a alguien, ya se convierte en algo patológico, pero también forman parte de la ira. Ya no son algo normal. Sin embargo, son similares, a lo mejor hasta cierto punto, a la familia de la ira. Luego tenemos la segunda familia, que es la tristeza. En la tristeza, sus miembros o sus integrantes están la congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, soledad, abatimiento, desesperación. Y ya en algo patológico que necesita un especialista es cuando una persona tiene una depresión y específicamente una depresión grave. Inicia a lo mejor con tristeza, pero poco a poco se va convirtiendo en patológico y es un miembro de la familia de la tristeza. Continuamos con la siguiente. Y la siguiente familia es el temor, y en el temor se encuentra lo que es la ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación, inquietud, cautela, incertidumbre, pavor, miedo, terror. Y ya en algo patológico, que era lo que les comentaba, se encuentra la fobia y el pánico. Cuando alguien tiene fobia o un pánico específico a algo o alguien, pues ya se considera patológico y debe de tener cierta atención. Tenemos también lo que es el placer, la familia que es el placer y sus miembros son felicidad, alegría, alivio, contento, dicha, deleite, diversión, orgullo, placer sensual, estremecimiento, embelezo, gratificación, satisfacción, euforia, extravagancia, éxtasis, y en el extremo se halla cuando es algo patológico, tenemos lo que es la manía. La siguiente familia, que es algo muy bonito, es la familia del amor y sus miembros o sus integrantes son la aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, infatuación y agape. El agape significa amor espiritual, se los coloqué aquí entre paréntesis. La siguiente familia es la sorpresa y en este está incluida lo que es la conmoción, asombro y desconcierto. El disgusto y sus miembros o integrantes son desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento, aversión, disgusto y repulsión. Y la vergüenza, que es la última familia de las emociones, es la culpabilidad, miembros, disgusto, remordimiento, humillación, arrepentimiento, mortificación y contrición. Esas son las 8 familias y cada uno de los que les mencioné en cada apartado son sus miembros o sus integrantes. Muy bien. Continuamos. Las emociones también tienen dimensiones y tienen 3 dimensiones. Las dimensiones de las emociones, la primera es cognitiva o subjetiva, la segunda es fisiológica o somática y la tercera es conductual o motor. Vamos a ir viendo cada una de ellas y les voy a dar un ejemplo para que vayan relacionando cada una de las dimensiones. En la primera dimensión tenemos la dimensión cognitiva, que tiene que ver con pensamientos, ideas e imagen de carácter subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que es a partir de nuestra propia percepción.
Por ejemplo, voy a colocar una situación. La situación es que el día de hoy fui a un parque de diversiones y mis amigos insisten en que nos subamos a la montaña rusa. Sin embargo, la montaña rusa siempre me ha dado miedo. Identifico la emoción. La emoción que yo tengo al subirme a la montaña rusa o al que me mencionen que nos vamos a subir a la montaña rusa es miedo. Esa es la emoción. Ahora, en la dimensión de cognitiva, ¿qué pasa? ¿Qué pensamientos, qué ideas, qué imágenes se me vienen a la mente cuando hablan de la montaña rusa? Mi pensamiento es decir, ay, es que se va a descomponer, se va a caer así como que muy extremo. Estando yo hasta arriba, la montaña rusa se va a detener. Entonces, son pensamientos, ideas, imágenes que no han pasado, que posiblemente no van a pasar, que no espero que nunca pasen, pero que de alguna manera la emoción, que es el miedo, hacen que yo los tenga, que yo tenga esos pensamientos, esas ideas, esas imágenes. Entonces es algo subjetivo, sin embargo pasan por mi cabecita este tipo de pensamientos, ideas e imágenes que corresponden a la dimensión cognitiva. Ahora, vamos con la dimensión fisiológica. Ya pasaron esos pensamientos, ideas, imágenes, etcétera. Yo me voy a subir a la montaña rusa, ya estoy sentada y pasa la dimensión fisiológica. Quiere decir que en mi organismo hay cambios orgánicos. ¿Cuáles son esos cambios orgánicos? Empiezo a respirar más rápido, mi presión sanguínea se acelera, siento algo en el estómago, así un malestar estomacal, me pongo pálida, blanca, 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 que es algo dermatológico, me empiezan a como a doler a tensar los músculos y empiezo como que a respirar y todo mi organismo se acelera, ¿no? Entonces, la dimensión fisiológica incluye todos los cambios orgánicos que pueden ser respiratorios, cardiovascular, gastrointestinal, dermatológico, neuromuscular, neurovegetativo. Entonces, esta es la dimensión fisiológica que estoy sintiendo del miedo de subirme a la montaña rusa. Luego, luego pasamos a la siguiente dimensión, que es la dimensión conductual. Y esta sucede cuando los componentes que se están observando los puedo exteriorizar, es decir, mi manera de comportarme, cómo voy a actuar, mi manera de actuar ante cierta situación. Por ejemplo, ¿cuál va a ser mi conducta ya que estoy en la montaña rusa? ¿O qué acciones voy a llevar a cabo? ¿Qué acciones, qué conductas voy a llevar? Pues voy a gritar. Así fuerte, ¿no? Para sacar todo lo que estoy sintiendo. ¿Qué más voy a hacer? A lo mejor mi conducta es que voy a llorar. Entonces empiezo a llorar, que es como estoy reaccionando hasta el miedo. Ya dije gritar, llorar, algunos empiezan a decir palabras antisonantes, etcétera. Y estando arriba en la montaña rusa. Entonces, este es la tercera dimensión, que es la dimensión conductual. ¿Qué acciones voy a llevar a cabo? Como su nombre lo dice. ¿Qué conductas voy a hacer? Algunos enfrentan la emoción y algunos lo evitan, porque a lo mejor desde la dimensión cognitiva, yo empecé a pensar que el juego se iba a caer, entonces después empecé a agitarse mi respiración y ahí en lugar de afrontar y subirme a la montaña rusa, mi actuar o mi conducta fue decir, ¿saben qué? Súbanse ustedes y yo no me subo. Puede ser que me subí o no me subí, ya es cómo actúo o cómo enfrento la situación o la emoción. Esa es la tercera dimensión de la emoción, que es la dimensión conductual. Y esas son las tres dimensiones de las emociones, que es la conductual, la cognitiva y la fisiológica. Y por último, tenemos las reacciones ante mis sentimientos. Y Ruiz, 1998, sugiere que una comunicación correcta debe cumplir 4 condiciones, que es usar palabras y gestos adecuados. Por ejemplo, si yo estoy triste, pues un gesto adecuado es a lo mejor que voy a llorar. No me voy a estar riendo o no voy a estar haciendo gestos que vayan en contra de lo que estoy sintiendo en ese momento.
Luego, defender bien los propios intereses. Si estoy triste, pues decir que estoy triste. No tengo por qué ocultar lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, si ante una situación que fue injusta yo no estoy de acuerdo, pues defender eso que estoy sintiendo. Por ejemplo, le pegaron a un perrito y yo no estoy de acuerdo, me hizo sentir una emoción y yo voy a defender que no le hagan daño al perrito. Tener en cuenta los argumentos y los intereses del otro. Mi argumento es que el perrito, al igual que nosotros, es un ser vivo y no tiene por qué ser maltratado. Ese es mi argumento. Y el interés del otro, pues no lo estoy transgrediendo en esta situación. Y luego, encontrar soluciones de compromiso razonables para ambas partes. Entonces, hablar tener un diálogo asertivo con la persona que golpeó al perrito y pues llegar a un acuerdo. Esas son las reacciones ante mis sentimientos de acuerdo a Ruiz. Cuando nosotros estamos viviendo alguna situación, podemos reaccionar de tres formas. Puede ser de manera asertiva, de manera pasiva o de manera agresiva. Por ejemplo, en manera asertiva, veo que le están pegando al perrito. Mi manera asertiva es dialogar con la persona que le está pegando al perrito, darle argumentos y tratar de que ya no lo vuelva a hacer, de que ya no vuelva a lastimar a algún animalito. Pasivo quiere decir que evito la confrontación y decido simplemente pasarme de largo. Sentí feo, me siento triste, pero al final de cuentas no hago nada. Y agresivo es que reacciono de manera violenta. Vamos a ver ahorita cada una de las características. Vamos a ver cada una de las características. El primero es asertivo. Cuando decimos lo que pensamos y cómo nos sentimos, por ejemplo, el decir, oye, es que yo me sentí triste cuando vi que golpeaste al perro y pienso que no está bien, que es un ser vivo, etc. No humillamos, desagradamos, manipulamos o fastidiamos a los demás. No lo hago con el fin de fastidiarte, pero es algo que no deberías de hacer. Estoy hablando del caso del perrito. Tenemos en cuenta los derechos de los demás. No siempre evitamos los conflictos, pero sí el máximo número de veces. Empleamos frases como pienso que, siento que, quiero o vamos a hacer esto, cómo lo podemos resolver, tú qué piensas, qué te parece si ya no le vuelves a pegar al perrito, etcétera. Tratamos de hablar con fluidez y control, seguros, relajados, con una postura recta, manos visibles y utilicemos gestos firmes y siempre mirando a los ojos. Esas son las características de una persona asertiva. Ahora, las características de una persona pasiva es que la mayoría dejan que los demás violen sus derechos, evitan la mirada del que les está hablando, apenas se oye cuando hablan muy bajito, no respetan sus propias necesidades, su objetivo es evitar conflictos a toda costa, emplean frases como es que tiene la razón, supongo que será bueno, realmente no es importante, te importaría mucho si no crees, entonces no te quiero molestar, etcétera. Tratan como que de evitar a toda costa conflictos, pero nunca defienden sus derechos y nunca o casi nunca expresan sus sentimientos y pensamientos. Prefieren como que darle siempre la razón al otro para evitar situaciones de conflicto o enfrentamiento. Y tenemos las personas que son agresivas. ¿Cómo reaccionan? Pues ofenden verbalmente, muestran desprecio por la opinión de los demás, o sea, todo lo que digan los demás no vale, solo lo que dicen ellos. Son groseros, rencorosos o maliciosos, hacen gestos hostiles, amenazan, emplean frases como esto es lo que pienso, eres estúpido, tú no piensas como yo, entonces no es correcto, esto no es lo que yo quiero y se hace lo que yo quiero, tú no eres importante, tus sentimientos o lo que digas no me importan, etc. Esas son las personas agresivas. Ahora, me van a enviar o la siguiente actividad es un diccionario de las emociones, un diccionario emocional. Aquí está el criterio y ya saben, la lista de cotejo es sí, no y el valor. Esta actividad va a valer 5 décimos, así es que aquí están los criterios. Ya saben que si cumple con los criterios, y les voy a dar un ejemplo, no hay ningún problema.
Primero dice, presenta las 8 emociones con su definición. Sí recuerdan que hay 8 familias de emociones, entonces me van a presentar esas 8 familias con su respectiva definición. Luego dice, presenta al menos una ilustración por cada emoción y es representativa de la misma, vale 1/10. Presenta al menos un ejemplo por cada emoción y este es representativo. Se presenta en formato de PowerPoint, es entregado en tiempo y forma. En total son 5/10. Por ejemplo, mi familia, bueno, este es el ejemplo de la actividad que van a realizar. Por ejemplo, mi familia de emociones de las que voy a hablar es la ira. Y el miembro, puedo colocar también ira o colocar algún otro, por ejemplo, furia o enojo, etc. Y voy a colocar 3 definiciones. Definición 1, definición 2 y definición 3. Y luego voy a colocar 2 ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo 1. Le dieron una patada a un perrito enfrente de mí, por lo tanto sentí mucha furia. El ejemplo 2. Un día llegué a casa y mi mamá me regañó y yo ni siquiera sabía por qué me estaba regañando. Entonces, ¿cómo me sentí? Y si ven, coloqué una ilustración relacionada con la emoción. Esta es la actividad. Van a presentar 8 emociones y va a ser en formato de PowerPoint. Entonces, esa es la actividad que me van a enviar a Teams. Espero que les haya quedado claro el tema y nos vemos la próxima semana con algunos, porque no voy a tener clases el viernes, y algunos sí los veo de manera presencial. Que tengan bonita tarde, bonito día, dependiendo a qué horas vean este video, y pueden verlo las veces que ustedes quieran. Dependiendo de si les quedó claro o no el tema, lo pueden visualizar. Nos vemos, bonita tarde.